Y alguna vez alguien me dijo que lo que pasa en una hora en Israel puede pasar en un año en otros países. Y es así de intensa esa realidad con tantos y tantos elementos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes, que tengan un buen día todos. Bueno Miguel, novedades de Israel y alrededores, ¿no? En esta zona tan candente que efectivamente no nos da respiro, descanso, ni siquiera ni un minuto. Vamos a empezar por el Líbano, por el momento el tema más sencillo, entre comillas, por supuesto, porque acá no hay nada, pero nada sencillo. El tema del Líbano. Eh, en lo que tiene que ver con los chicos que han recomenzado las clases dentro de Israel, cerca de la frontera libanesa, en las localidades, ya más del 65% de los chicos volvió al retorno, digamos, natural de su rutina educativa, y esto de alguna manera se está organizando y se está implementando en forma bastante buena. Hay una medida de seguridad adicional que Israel ha tomado en territorio libanés que no creo que tenga antecedentes en muchos lugares del mundo, pero se ha hecho especialmente, y repito, en territorio libanés, como cordón de seguridad para evitar cualquier tipo de infiltración de motocicletas o carros o vehículos que puedan atacar las aldeas norteñas, como era el temor antes de la guerra, justamente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, desde localidades como Metula, muy al norte, y Kiryat Shmona también muy al norte, lo más extremo, prácticamente Israel, por cerca de 6 kilómetros, se han hecho 6 senderos de una profundidad bastante importante, paralelos, como para que ninguna moto, vuelvo a insistir, ningún tipo de vehículo pueda atravesar ni cruzar ese lugar. Son como 6 franjas de seguridad. Esto ha sido terminado, más allá de las protestas libanesas, esto va a quedar en forma permanente y estará vigilado a la distancia desde Israel. También Israel no se priva de atacar el Líbano cada vez que lo considera correspondiente. Efectivamente han habido bombardeos intensos ya ayer a la noche también, hoy algo menos, sobre distintas posiciones de Hezbollah. Cuando Israel detecta alguna búsqueda de armas o detecta un rearme de miembros de la organización, inmediatamente procede, no da lapso de tiempo ni un minuto. Es como si estuviera filmando toda la zona para no dejar salir a los terroristas y mantenernos a raya y forzar de alguna manera esta situación de tranquilidad a pesar de que no hay acuerdo de paz. Ahora vamos a otro tema más serio. El tema es Siria. Ujú. El tema en Siria es serio por el momento y esperemos que no lo sea. No lo es para Israel, es para los sirios en general, pero puede tener repercusiones en Israel. A esta altura de los hechos todos somos conscientes y ya sabemos de que el gobierno terrorista que gobierna Siria ha realizado una masacre de escasos precedentes, o no, sí, quizás bastantes precedentes, en la misma Siria. Se trata de la muerte de más de 1.500 civiles, de la forma más horrorosa y espantosa, que nos hace recordar ni más ni menos a la época de los nazis, o inclusive lo que pasó también aquí el 7 de octubre. Los grupos terroristas vinculados al gobierno, alguna rama de estos grupos terroristas, el gobierno, por supuesto, como siempre, se desentiende de esto y dice que va a formar una comisión investigativa que en 30 días va a resolver qué es lo que pasó. Pero la verdad que esta rama terrorista que conforma el gobierno sirio ha llevado a una masacre espantosa de sectores alawitas, que son una rama del Islam cercana al chiismo y por lo tanto cercana a Irán, a Hezbollah, pero especialmente cercana al régimen anterior de Bashir el-Assad, que como recordamos fue derrocado en el mes de diciembre. Ellos en su defensa aducen que lo hacen por venganza, dado que lo mismo, el mismo fruto recibieron cuando Bashir el-Assad estaba en el poder. En esto puedo decir que se les puede creer. Un régimen era tan cruel como el otro, no tengo ninguna duda al respecto. Pero, de todas maneras, las escenas que estamos viendo de atropellamiento de civiles, de muerte de civiles, de arrojar los cuerpos, los cadáveres de los civiles alawitas asesinados por despeñaderos, por montañas, por montes, es una cosa espantosa ante el silencio del mundo, un silencio que atrona, un silencio abrumador ante semejante masacre que está llevando a cabo este gobierno, entre comillas, occidentalizado
que maneja Al-Shara. ¿Te puedo Ahora, hacer un paréntesis, Natario, sí, solo por para... supuesto, Miguel, No, sí, no, sí. para recordar, porque, viste, los hechos del día de hoy siempre son los que marcan, pero hay que mirar en perspectiva. Esta masacre terrible y espantosa, bueno, recordemos que Siria, en su guerra civil interna, de todos estos clanes unos contra otros, bueno, se llevó ni más ni menos que la vida de 500.000 de sirios y varios millones de sirios que están exilados, que están viviendo fuera de Siria. Digo, esto es espantoso cada vez que uno ve este tipo de masacres y de cómo en esta brutalidad enorme se matan unos contra otros, pero digo, es para entender el mundo de ese Medio Oriente que tantas veces solo le piden a Israel ser finos y cuidadosos cuando del otro lado pasan este tipo de horrores permanentemente, ¿no? Sí, sí, Miguel, es totalmente cierto. No, no cabe ninguna duda que la masacre de hoy es la escena de una película que empezó mucho tiempo atrás y Ujú. que seguramente va a perdurar en el tiempo. Y por eso Israel ha reforzado nuevamente todas sus defensas en el Golán sirio, que ha sido visitado por el comandante general del ejército israelí, el nuevo comandante, Zamir, para bueno, ver cómo las tropas están asentadas en la zona y tiene un refuerzo sumamente importante. Quiero destacar, para los que no conocen la geografía, que la masacre que ha llevado a cabo el gobierno sirio o las tropas vinculadas al gobierno sirio han ocurrido en zonas lejanas a Israel. Esto quiero ser muy claro para que la gente no tenga temor, en zonas lejanas a Israel, pero de todas maneras Israel toma todas las previsiones, a punto tal que obviamente los que están preocupados son los drusos sirios, que están tratando de establecer algún tipo de alianza con Israel. Israel ya ha ofrecido claramente la protección de los drusos, teniendo en cuenta que también hay drusos sirios dentro del Golán israelí, dentro del Golán sirio, y también dentro de Israel hay drusos. Y en general, este tipo de grupos étnicos religiosos están todos emparentados. Uno es el padre, el otro es el hijo que vive en otro lado y por lo tanto hay un lazo de sangre y un lazo biológico y un lazo religioso que hace que efectivamente Israel tenga que salir a armar básicamente ese frente y armar una cobertura para proteger, y le ha advertido claramente al gobierno sirio que cualquier agresión a los drusos de la zona sur de Israel será vista como una agresión a Israel. Por el momento los drusos no han tenido problemas. Lo que sí es una sorpresa, y es una sorpresa no agradable para los intereses de Israel, es la actitud de los kurdos. Los kurdos, que tienen una zona autónoma en Siria y que limita con Turquía y que siempre han aspirado a un Estado nacional kurdo, en parte de Turquía, en parte de Siria, en parte de Irán, parte de Irak, como les correspondería del año 1920, ahora han pactado con el gobierno de turno. Pactar con el gobierno de turno significa que han cedido en sus pretensiones autonómicas, van a desarmar aparentemente sus milicias también, se van a incorporar al ejército sirio. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que los milicianos kurdos que hasta ahora actuaban en forma independiente y luchaban contra el extremismo islamista, ahora no solo se asocian a un gobierno islamista que los persiguió, atención con esto también, sino que también en la zona kurda están las cárceles en donde están presos los miembros del ISIS, del ejército islámico. Y por lo tanto, el paso siguiente podría llegar a ser liberar justamente de prisión a estas criaturas que de Dios no tienen nada que ver, ni son. Así que cuidado con este tema. Y hay otro tema más que agrava esta cuestión de los kurdos, y es el hecho que los kurdos estaban protegidos por los norteamericanos también. Hay que ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos ante el hecho que los kurdos hayan firmado un acuerdo de protección, yo diría de sometimiento, ante el nuevo régimen sirio, que evidentemente está fuertemente influenciado por Turquía. Y una última palabra sobre Siria, porque hay que decirlo. Siria hoy por hoy no es un país. Siria es un conglomerado étnico que nació básicamente en esa estructura después de la Primera Guerra Mundial, porque fue parte del desgarramiento del Imperio Otomano. Entonces, en Siria hoy tenemos fuerzas que responden o zonas en donde responden al ejército sirio. Otras zonas, como las zonas kurdas, como acabamos de decir. Otras zonas, como las alawitas, que están siendo masacradas ahora y la población se está escapando al Líbano.
también tenemos otras zonas donde domina Israel, como dijimos antes, el Golán sirio, en precaución. E Israel también ha realizado otros avances en las zonas linderas a la zona sur cercanas a Damasco. Hay zonas bajo dominio norteamericano, hay zonas bajo dominio ruso y hay zonas bajo dominio turco. Por lo tanto, Siria ha dejado de ser un país y hay que tratarlo como un conglomerado étnico y vaya a saber si alguna vez va a poder conformarse nuevamente como país. Por eso los distintos países y las distintas etnias tienen este tipo de situaciones que están viviendo, en donde obviamente no pueden vivir uno con otro, porque ya ancestralmente venían peleándose o teniendo divisiones que por más que Occidente quiera, no se pueden aparentemente o por el momento llegar a resolver. Eh, Esto, muy bien. Un dato más, un dato color de cómo se manejan acá las lealtades, ¿no? Mm. Primero, lo que quería decir respecto de Siria es que los alawitas, que ahora lamentamos que están siendo masacrados, y lo lamentamos pues somos seres humanos y no nos gustan las imágenes que vemos, los alawitas apoyaron al régimen de Bashir el-Assad muy claramente y por lo tanto son enemigos de Israel. En este sentido no cabe ninguna duda porque Bashir el-Assad permitió la presencia de Hezbollah, la presencia de Irán, el pase de armas cuando estaba en el gobierno. Así que sobre eso no tenemos ningún tipo de duda. Pero fíjate vos las ironías de la política o lo que es la real política, Miguel. Los alawitas asentados en Turquía le han pedido al gobierno israelí que defienda a los alawitas que están en Siria. Es algo realmente insólito, es realmente increíble las cosas que se escuchan acá, que se ven acá, que se dicen acá, que se manejan acá respecto a este tipo de cuestiones y cómo las lealtades son tan, pero tan cambiantes. Y la Ujú. gente en Occidente tiene mucho, pero mucho para aprender sobre estos temas. Cuando uno firma algo, quizá no vale el papel en que está firmado, no llega a valer la lealtad de ese papel en que está firmado, Miguel. Sí, sí, No hay sé que, si tenemos tiempo. sí, 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 tenemos, claro que sí. Hay que entender que se trata de países clánicos, llenos de clanes sí, diversos, y que a partir de eso no es una sociedad homogénea, ni mucho menos, sino que, como dijiste, vienen guerreando unas contra otras desde tiempos inmemoriales, y bueno, esto es parte de ese rompecabezas tan complicado en el cual tiene que en ese vecindario sobrevivir Israel. Sí, ibas a decir algo respecto de otro frente. sí. El otro frente es Gaza. Gaza. Naturalmente que Gaza es un dolor de cabeza, no es un tema de fácil resolución, ni que hablar del tema de los 25 cautivos vivos y de los cuerpos de aquellos que ya han sido asesinados o murieron en el 7 de octubre. Pero quisiera decir lo siguiente respecto al tema del Gaza, porque es lo que se está hablando al día de hoy. Desde que hace 2 semanas atrás se terminó la llamada etapa número 1, en la cual se pudo lograr liberar con la mediación de Donald Trump y del gobierno norteamericano a 33 cautivos vivos o muertos, no se ha podido liberar a ningún cautivo más. Esto es un tema de enorme preocupación, tanto en Israel, especialmente en los familiares que vuelven a reclamar con dureza de que Israel no vuelva a la guerra definitivamente contra el Hamas en Gaza, sin antes generar todos los mecanismos posibles e imposibles para rescatar a sus seres queridos con vida, porque cualquier acción militar en la lectura de los familiares puede llevar a un colapso completo de los secuestrados. Ahora, ha habido aquí en Gaza un cortocircuito político importante o sobre el tema de Gaza, un cortocircuito importante que no sé hasta qué punto es conocido en la Argentina, pero aquí se ha manejado mucho y ha traído cierto malestar entre Estados Unidos e Israel que dan por superado el tema. Y es el hecho que Donald Trump, que es una persona difícil, a esta altura no podemos dejar de decir que es difícil, si bien es un amigo leal de Israel, pero ha tenido un poco la picardía de querer formar o hacer algún tipo de acuerdo paralelo con el Hamas islámico y negociar por detrás la liberación de cautivos. Quiero aclarar que todo lo que sea liberación de cautivos y se pueda negociar, bienvenido será. Pero esto causó malestar en el gobierno de Israel porque lo que Trump ofrecía era algo que Israel tenía que dar o que tiene que dar.
y que obviamente el gobierno no lo quiere dar porque considera que es algo muy importante, como tiene que ver el tema del final de la guerra, la retirada de las tropas israelíes de Gaza en forma total, la reanudación de suministro. Después voy a decir una palabra más del tema suministro de luz y de agua a la franja de Gaza. Por lo tanto, esta especie de atajo que buscó Donald Trump con una negociación paralela, la negociación de Stephen Boiler, paralela a la negociación de Wittkopf, es lo que ha generado un cortocircuito importante con el gobierno israelí, aunque ambos gobiernos hoy lo consideraron ya superado. De hecho, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que esto se trató de una cuestión de una vez, de un malentendido entre amigos, entre potencias que tienen muchas cosas en común. Pero sí quiero decirte que no fue una sola vez la que los norteamericanos se reunieron con los líderes principales del Hamas, los líderes que están en Qatar, sino que hubo 4 encuentros para negociar la liberación de rehenes israelíes. Entre ellos estaba en primer lugar Idan Alexander, que es de origen judeo norteamericano, y los cuerpos de 6 rehenes cautivos ya fallecidos también. Vuelvo a insistir, en una especie de negociación paralela, distante a la que está tratando de encaminar Israel también. ¿Cómo esto va a seguir? Vamos a ver en los próximos días. El panorama es bastante complejo. Hay reuniones en Doha. Vamos a ver si se va a poder establecer de vuelta con la llegada de Wittkopf algún tipo de esquema de negociación. Israel lo que desea es que continúe la etapa 1 en forma acelerada, es decir, los logros de la etapa 1 multiplicarlos, mientras que el Hamas se niega absoluta y totalmente a reanudar nada que tenga que ver con la etapa 1 y quiere avanzar en la etapa 2, que significaría salida completa de Israel de la Franja de Gaza, abandono completo de Israel del pasillo Filadelfi, del paso Filadelfi, que es la frontera con Egipto, y la proclamación del final del conflicto y de la guerra. Por supuesto, Hamas lo que no dice, pero se sobreentiende, es que quiere quedar con una porción de poder, algo que naturalmente para Israel, para Egipto, para Arabia Saudita, para Emiratos y para Estados Unidos es inadmisible en este momento. Y ahora sí, del tema del suministro, que tanto se ha hablado y ya el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, ha emitido una declaración de preocupación respecto al corte de suministros en la Franja de Gaza. Israel ha cortado la entrada de alimentos, de remedios, de distintos tipos de víveres desde hace ya 4 o 5 días atrás, pero en Gaza hay stock suficiente todavía para algunas semanas más. De todas maneras, la intención de Israel es que esto provoque no una hambruna ni la muerte de la población civil de hambre, sino que esto provoque demandas de la población civil contra el gobierno del Hamas y de esta manera poder debilitarlo y acorralarlo y obligarlo a concesiones en materia de entregar a los cautivos. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el suministro de agua, hay 3 ductos, 3 cañerías gigantes que abastecen de agua desde Israel a la Franja de Gaza. Y se cortaría, de llegar a cortarse en los próximos días, uno solo de esos ductos, es de la zona norte, para posibilitar que la población civil se corra de vuelta al sur y en caso de que estalle la guerra entre Israel y Hamas, que no es algo descabellado, nuevamente Israel pueda operar más tranquilamente contra los terroristas. Y el tema de la electricidad, el suministro de electricidad es el de menor cuantía en este momento o por este momento. El suministro de electricidad a Israel servía para mantener en funcionamiento una planta potabilizadora de agua. En realidad hay luz en Gaza, funcionan con aparatos y con elementos como se usaban en Buenos Aires, estos generadores, con combustible, pero claro, van a tener luz limitadamente, 2 semanas más hasta que se acabe el combustible que está almacenado y que el Hamas también utilizaba como objetivos militares. En resumen, toda esta actitud de cercamiento o bloqueo israelí a Gaza tiene que ver con debilitar al Hamas y no hambrear o castigar a la población civil palestina. Esto debe quedar absolutamente claro para desmitificar todos aquellos rumores y aquellas sensaciones o preocupaciones de la gente respecto a lo que pueda pasar con Gaza, Miguel.
Yo decía cuando arrancábamos, Natalio, que un minuto en Israel es como un año en otros lugares. Y quiero decirle a la audiencia que esto que ha contado el profesor Steiner, que tiene que ver más que nada con situaciones con los vecinos de Israel, con las fronteras de Israel, con la seguridad de Israel, es solo eso, un par de segundos. Si él tendría tiempo y nosotros podría continuar por horas explicando un tema y otro tema, porque no tocó ni habló nada, lo vamos a dejar para los días que vienen, de lo que está pasando dentro de Israel, que hay situaciones de todos los colores y tipos, por decirlo menos. Esto fue simplemente actualizarnos de algunos de los frentes del vecindario. De verdad, por eso solo aquí en Radio High usted puede tener la información precisa. Bueno, también, claro que sí, con el análisis del profesor Steiner en Comunidades Plus y en tantos otros ámbitos, pero hay que entender ese contexto con toda la complejidad que tiene y le aseguro que por más que usted le dedique, siempre va a haber más. Natalio, excepto que quieras decir alguna palabra más, Sí. estamos ahí. Sí, una palabra de resumen, Miguel, acerca de lo que vos dijiste justamente, para Sí. que la gente entienda un poco la dificultad acá de la región, el contrasentido. No podemos dejar de marcar y de recalcar el hecho que los alagüitas, ahora perseguidos por los sunitas, le están pidiendo a Israel protección cuando fueron enemigos jurados y declarados bajo el régimen de Bashir al-Assad contra el Estado de Israel. Esto no puedo dejar de remarcarlo. Y tampoco puedo dejar de remarcar el contrasentido que los gazatíes ahora se quejen, porque el Hamas se ha quejado, de que Israel está violando los derechos humanos porque no está permitiendo la entrada de alimento o está limitando la entrada de combustible, de agua o de energía eléctrica que proviene de Israel. Este tipo de situaciones, a este tipo de enemigos, a este tipo de gente, se está enfrentando acá el Estado hebreo. Y es conveniente que la gente lo comprenda en su máxima amplitud, porque son temas de extrema complejidad. Eso solo, Miguel, sé que no es fácil. No, claro que no. Y además hay que agregar la mirada sobre la gira de Marcos Rubio, que está negociando, entre otras cosas, ahí mismo, cerquita, incluso un acuerdo potencial entre Ucrania y Rusia, la intervención de Arabia Saudita. Mire, podemos mencionar muchos más, Irán y todo lo que da vuelta. La verdad es para no aburrirse nunca. Querido profesor, agradecerle como siempre. La continuamos. Gracias, Miguel, como no. Buena semana y Purim Sameach, si no hablamos antes. Tengamos mucha Claro, alegría, así que la es. necesitamos. La necesitamos y a poder también sacar de Purim toda la alegría y el concepto y el mensaje que tiene. Abrazo grande. Gracias.